Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Los objetivos de esta capacitación es entender en qué consiste el IPER, diferenciar entre peligro y riesgos, cómo identificarlos y saber evaluar los riesgos asociados a su puesto de trabajo. Una parte importante al momento de trabajar es aplicar las medidas necesarias para controlar los riesgos y así proveer un ambiente seguro de trabajo. ¿Qué es un IPER? El IPER es una matriz, una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier organización. Se emplea para planificar la capacitación y formación de los empleados, permite la planificación del cumplimiento de los requisitos normativos vigentes, ayuda durante la gestión de las inspecciones realizadas a las instalaciones de la organización, simplifica los controles relacionados con los riesgos y colabora para planificar actividades y asignar recursos. ¿Quién lo elabora? Como mencionamos anteriormente, este es un documento del sistema de gestión de nuestra empresa y es realizado por cada actividad específica y lo elabora el supervisor de seguridad junto al jefe de obra o al supervisor del área. Cambios en la matriz. El hiper puede sufrir cambios cuando en su difusión se detecte la falta de contemplación de algún peligro. Cada vez que ocurra un accidente de trabajo o un evento indeseado, cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones o en equipos. Proceso en la elaboración del hiper. El hiper entonces se define como una metodología ordenada y sistemática para mitigar y evitar los riesgos. En este esquema del proceso del hiper vemos primero la identificación de peligros, luego realizamos la evaluación del riesgo, que es la combinación de la probabilidad o frecuencia con la consecuencia o severidad. Tercero, de acuerdo a esta evaluación, se toman las medidas de control necesarias. Cuarto, permite la reducción del riesgo. Y quinto, se toman las medidas de control. Definiciones. En el primer bloque del hiper se localiza y se reconoce la existencia del peligro. Para ello, vamos a definir qué es peligro y por qué se diferencia del riesgo. El peligro es la fuente, la situación o el acto que puede ocasionar un daño. En cambio, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice y ocasione daños. Por ejemplo, existe una fuente de peligro, en este caso un piso resbaloso. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de caída al mismo nivel. Tenemos situación de peligro, trabajos con proyección de partículas calientes. El riesgo es de contacto con partículas calientes. El acto peligroso es manipular un tablero eléctrico con las manos húmedas. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de contacto eléctrico. Clasificación de peligros. Los peligros pueden ser físicos, puede ser el ruido, la iluminación, temperaturas extremas, vibración o radiaciones. El peligro también puede ser químico.
polvos, polvos metálicos, productos químicos, etc. Otro tipo de peligro es el peligro biológico. Virus, hongos, bacterias, parásitos, etc. Otro tipo de peligros son los psicosociales. Estos implican los contenidos de la tarea, la organización del trabajo, la presión del trabajo, las relaciones humanas, gestiones del personal, etc. Otro tipo de peligro también son los ergonómicos. Aquellas posturas forzadas, sobreesfuerzos, trabajos de pie, trabajos repetitivos, etc. Y también agregamos los trabajos mecánicos, cortes o fracturas, atrapamientos de mano, roce en máquinas, quemaduras, vibraciones. Determinación de la magnitud del riesgo. Esta matriz nos permite realizar la evaluación de los riesgos. Aquí existen dos variables que contienen la probabilidad de que el riesgo suceda por la consecuencia, es decir, el impacto que va a tener sobre nosotros. La intersección de estas variables y sus escenarios nos brindan la determinación del nivel de riesgo. Resultado de la evaluación de riesgos. Estos niveles se diferencian por 5 colores. En un verde claro es el riesgo muy bajo. Es donde no se requiere acción y no es necesario guardar registros documentados. En un verde oscuro es cuando no hacen falta controles adicionales. En un color amarillo se requiere tomar acción de control del riesgo, pero se debe realizar un seguimiento sobre los controles establecidos. En un color naranja es el riesgo muy alto, donde no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede ser necesario asignar recursos considerables para reducirlo. En un color rojo es un riesgo extremo, es decir, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si no es posible reducirlo, el trabajo tiene que permanecer prohibido. La matriz CIPER nos habla de controlar el riesgo. Ahora, ¿qué es el control de riesgos? Este es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida de la evaluación del riesgo. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implementación de las medidas de control que se precisan después de realizar una evaluación. Para controlar un riesgo, debemos tener en cuenta la jerarquía de control del riesgo. En su primer bloque tenemos la eliminación. Cuando encontramos un riesgo, lo primero que debemos pensar es en su eliminación, mediante la modificación de un diseño o cambios en el proceso productivo. En caso de no poder eliminarlo, debo pensar en sustituirlo por un método menos peligroso. En el tercer bloque tenemos los controles de ingeniería. Este está pensado en mantener los peligros fuera de la zona de contacto del trabajador. En conjunto con este se encuentran los controles administrativos, los cuales buscan cambiar la forma en que las personas trabajan a través de capacitaciones, procedimientos de seguridad, permisos de trabajo, señales de seguridad, etc. Y por último,
tenemos la utilización de EPP. Es necesario saber que estos son la última barrera entre el peligro y el trabajador. Los EPP que se entregan al personal deben ser adecuados a cada tarea. Como conclusión, debemos saber que la identificación de peligros y la evaluación de riesgo es la columna vertebral de toda seguridad y salud en el trabajo, porque solo conociendo en detalle todos los peligros y riesgos a los que se está expuesto, se podrá planificar de mejor manera cada actividad para poder realizarla de manera segura y así mantener un ambiente de trabajo seguro. Por su atención, muchas gracias.